En el libro de Apocalipsis ya vamos a concluir esta serie de mensajes que hemos venido compartiendo acerca del tratamiento que Jesús le da o tiene para la iglesia última, la iglesia tibia, que es la iglesia que se le llama la iglesia de la Odisea. Amén. De las 7 iglesias del Asia, que las fue enumerando por orden, entendemos que cada iglesia representa a un periodo de la historia donde la iglesia ha tenido presencia. Y la iglesia última es la iglesia séptima, la que peor condición tiene. La iglesia que se mezcló con el mundo, ¿vale? Si dijimos en su momento que la iglesia de Pérgamo, el Señor le recriminó, entre comillas, que tuvo esa mezcla, ¿no?, con el Estado, que en este caso era Roma, la iglesia que se casó con Roma, acordaron. En esa época aparece la institución católica romana apostólica, ¿vale? La última iglesia, que es la Odisea, esta Dios le recrimina que se mezcla con el mundo. Por eso se queda tibia. Amén. Y venimos en una serie de mensajes, ya es el tercero hoy, ya acabamos, hablando de un tratamiento que Dios le pone a esa iglesia. ¿De acuerdo? El tratamiento, que ya lo vamos a leer, Apocalipsis capítulo 3, versículo 18. Todavía hay esperanza, incluso para la iglesia que está en estos días en la tierra y que se ha mezclado y se ha vuelto tibia. Esa es la peor condición que puede tener un creyente a los ojos de Dios. Dice, prefiero que seas tibio, dice el Señor, frío, antes que tibio. Así que tenemos que analizar las palabras del Señor bien profundamente, porque la tibieza es el peor estado de todos los estados. El peor estado. Entonces dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 18, dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas, dice la palabra. Bendita está la palabra del Señor, amén. Entonces, si la semana pasada le pusimos de título el mensaje un discipulado en tiempos de tibieza, que es algo muy difícil en los días de hoy, la iglesia tibia no quiere ser discípulo porque está tibia. Lo propio es que quiera ser discípula, una seguidora del maestro, pero no quiere. Quería la nación de Israel un rey como las demás naciones, y Dios le puso un rey con el corazón adecuado a lo que ellos querían. Por eso es que Saúl no era la elección de Dios. Por eso que aparece David, que sí tenía un corazón conforme a Dios. Pero ese modelo y esa prerrogativa en el corazón de la iglesia de Israel en aquel tiempo también está en la iglesia de los días de hoy. Queremos ser como el mundo es, pero también queremos irnos con Jesucristo y entrar a la vida eterna. Queremos que está en misa, pero también está repicando, o está en el culto. Entonces la iglesia de la Odisea quiere las bendiciones de la vida eterna, pero no quiere seguir al maestro, no quiere ser discípula. Queremos que se nos declare salvo de toda condena del infierno, pero no queremos ser limpios de nuestro pecado. Pero la iglesia de Cristo, la que resurge en medio de todas las épocas, la que es de Él, esa es limpia de todo pecado y está libre de toda condena eterna. Esa sí, porque esa sale y nace del mismo costado del Señor, o sea, tiene la misma sustancia del Maestro, es hecha a la imagen y semejanza del Maestro, tiene el espíritu vivificante de Cristo. Lo mismo que Eva, Dios no cogió y la formó del polvo de la tierra, sino que durmió a Adán y la sacó de la costilla de Adán.
que dice la Biblia en Romanos que Adán era figura y sombra del que había de venir, Eva cual iglesia, o la iglesia cual Eva, tiene que ser fabricada de la misma sustancia del Cristo vivificado y resucitado. Si tú tienes el ADN de Cristo, es imposible que tú no quieras ser discípulo de Jesucristo. La misma naturaleza que tiene la cabeza es la que tiene el cuerpo. Aquí la mitología griega de ver a un animal con la cabeza de otro, todo eso tiene que ver con la mitología y con las utopías. En la mente de Cristo no se enferma, ni la de Dios tampoco. Dios llama las cosas por su nombre y está todo dentro de su orden. El que tiene a Cristo por cabeza y es discípulo de Cristo, entonces como iglesia y cuerpo de Cristo tiene en su vida la misma naturaleza que tiene Cristo. Vive a través de la santidad, vive a través de la dirección del Espíritu Santo. Amén. Pero esta iglesia decía, yo soy rica, yo de nada tengo necesidad. Yo veo, yo estoy vestida, decía ella. Mas sin embargo, cuando el Señor la define, le dice todo lo contrario. Tú no eres rica, hija, tú eres pobre. Tú no estás vestida, tú estás desnuda. Y tú no ves, tú estás ciega. Entonces es una iglesia que ha cogido como una especie de esquizofrenia y vive en una locura espiritual donde cree unas cosas que no son. Se le mete el síndrome del mundo. Está siendo afectada por el mundo. Y el mundo mira cómo está ya los días de hoy. Porque si dijéramos, bueno, vamos a retroceder 50 años. Pues hace 50 años todavía el mundo se movía dentro de una moral y dentro de un orden. Todavía. Pero en los días de hoy a lo bueno le dicen malo. Y a lo malo le dicen bueno. Y la iglesia para estar ahí como un árbitro y como alguien con cordura y sobriedad para decirnos un momentito, lo bueno es esto y esto es lo bueno y lo malo es lo malo. No, la iglesia también está ya diciéndole a lo bueno lo malo y a lo malo lo bueno. Porque está tomando de la misma sustancia de la iglesia de la Odisea. Entonces por eso es que se pone tibia. Entonces alguien que dice yo veo y el Señor dice tú estás ciego, lo podríamos llamar en esta hora iglesia o gente que está clarísimo en su oscuridad. Porque estamos clarísimos. Todo el mundo tiene la sana doctrina, todo el mundo tiene la verdad, todo el mundo es salvo, todo el mundo va para el cielo. Estamos clarísimos. Entonces yo escribí aquí colirio para que veas. Unta colirio en tus ojos para que veas. Una cosa es lo que la vista natural nos dice. Amén. Y otra cosa es lo que el Espíritu de Dios, como hablábamos la semana pasada, incorporado a tu espíritu, te muestra a tu entendimiento. Que ahí es donde están los verdaderos ojos. ¿Estoy correcto? Dice el apóstol Pablo en el capítulo 1 de la carta a los Efesios. Yo oro para que Dios alumbre los ojos de vuestro entendimiento. Y para que os dé espíritu de sabiduría, oye esto, y de revelación en el conocimiento de Él. Cuando nos movemos en ese orden de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios, entonces tenemos los ojos abiertos porque estamos viendo las cosas con los ojos del Espíritu. Esa es la iglesia que ve. Es más exacto lo que el Espíritu te puede revelar a tu espíritu que lo que tus ojos ven con los ojos naturales. Porque los ojos naturales tienen una limitación. Muchas veces nos dejamos de llevar por las apreciaciones, por las apariencias y por lo que nuestros ojos ven. Pero no podemos ver el asunto, la médula y la raíz de las cosas. Pero por el Espíritu sí podemos verla y apreciarla. Cuando Dios le dijo a Samuel, llena tu cuerno porque te vas a ungir a uno por rey. Y
se fue a casa de Isaí, se fue a Belén. Y cuando vio el primero, que no me acuerdo de su nombre ahora, pero lo vio bien varón, bien apuesto, con buenas maneras, lo vio un profesional de la materia. Sí, porque en los días de hoy la iglesia tibia le da aplauso a los profesionales. Todo es la ciencia, la medicina, los profesionales son los que saben. Dios parece que ya no sabe ni tiene testimonio en ninguna parte. Los profesionales son los que saben. O los profesionales son los que nos están metiendo en este caos. Y Samuel dijo, oh, sin duda que estoy delante del ungido. Este es el Señor. Y Dios le dijo, no, ese no es. Le dijo, porque tus ojos ven lo que tienen delante, pero Jehová ve el corazón. Jehová te revela el corazón. Cuando Dios mira un corazón o le revela a alguien, algún siervo, hijo de Dios, algún líder, algún ministro, el corazón de alguien no es para que lo ataque, ni para que lo critique, ni para que lo condene. Hay un propósito de edificar, de que la obra avance y que la obra se ordene. Pero pocas veces conocemos el corazón de los hermanos o de Dios en su trabajo. Y nos dejamos de llevar, ¿por qué? Por lo externo. Nos fiamos más de los profesionales hoy día que de los siervos de Dios. Nos fiamos más de los profesionales que de los hermanos. Nos fiamos más de los profesionales que de la voz del Espíritu que habla a nuestro corazón muchas veces. Estábamos en un culto un día y cayó como una especie de bendición allí, todos los hermanos adorando, alabando a Dios. Y después entró el líder a tomar parte y dijo, he visto al Señor Jesucristo acercándose a cada hermano y hablándole al oído. Y cuando yo he visto eso, he dicho, Señor, ¿qué es esto? Y dice que le dijo, le hablo cosas personales a ellos a su oído y siempre están diciendo, estos son cosas mías. No han conocido ni saben apreciar mi voz. Y vuelven otra vez a la misma rutina de siempre. Un culto de oración, hace ya por lo menos 28 años. Es triste que si un día pudimos ver el reino, porque si no naces de nuevo no has podido ver nunca el reino, porque Jesús le dijo a Nicodemo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver el reino de los cielos. Y Nicodemo, que no entendía por dónde iba la historia, le responde en su capacidad mental y le dice, y como un hombre siendo viejo como yo, levantándome, porque Dios nos habla en la frecuencia del Espíritu y nosotros, ¿qué pasa? Estamos entendiendo las cosas en la frecuencia de la carne. En este caso que pasó con Nicodemo es propio, no tenía el Espíritu. Pero ¿y nosotros? ¿En alguna vez hemos visto con los ojos del Espíritu, hemos visto el reino? Es porque hemos nacido de nuevo. Dice Romanos capítulo 8, versículo 9. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Cuando una persona viene a Cristo, Dios lo limpia con su sangre, el odre lo pone nuevo, sus pecados son puestos en el cuerpo de Cristo y ya ese habitáculo, ese alma, esa entidad, ese pecador arrepentido, convencido de pecado, de justicia, de juicio, al abrazarse a la cruz, sus pecados son puestos en Cristo y ahora sí que Dios lo visita y pone que su Espíritu Santo dentro. Ya está limpio. El odre está limpio, ¿qué pasa? Le mete el vino, le mete la presencia divina. Luz y tiniebla no puede haber juntos. Primero hay que echar las tinieblas y con los pecados se van las tinieblas y entra la luz. Entonces es triste que después de haber visto y después de haber nacido de nuevo del agua y del Espíritu, con el tiempo quedemos en una ceguera espiritual donde necesitemos colirio para volver a tener visión. ¿Qué es lo que necesitamos en esta hora? Unge tus ojos con colirio, le dijeron a esa iglesia, ¿para qué? Para que veas. No hace falta correr y mirar muchas cosas para saber lo que está pasando a tu alrededor, porque el Espíritu a quien habla es a tu espíritu. Cuando tú empiezas a ver, ¿sabes cuándo es? Cuando abres el oído. El Espíritu te habla por aquí. Y además, ni siquiera por estas orejitas que yo me estoy tocando. Son unos oídos que tenemos dentro.
La fe viene por el oído, dice la palabra, y el oído se te hace por la palabra. Cuando tú oyes la palabra es que se te mete la fe en el corazón. Se te mete la certeza de esta verdad. Y esta verdad se certifica en tu corazón, de modo que tú ya sabes que esta es la verdad. Te lo revela Dios por su espíritu, por el oído. Así dice que la fe viene por el oír, Romanos 10:17. ¿Y el oír qué? El oír las noticias, ¿no? El oír lo que dicen en redes sociales. El oír lo que dice uno y otro. No, el oír la palabra de Dios. Esto tiene un diseño que es para todos los tiempos. No podemos decir, no, hombre, es que en este tiempo la Biblia no habla. La Biblia ha hablado de todo lo que tiene que hablar. La Biblia está completa, está acabada. Lo mismo que la obra de Cristo está acabada y certificada por industria celestial. Y ha sido aceptado Jesucristo como el sacrificio por nuestras almas. Entonces, según Levítico 24, estuvimos viendo la semana pasada, las lámparas del templo que valían para el alumbrado de todo el templo no ardían con cualquier aceite. Tenía que ser aceite de olivas machacadas. Aceite puro de olivas machacadas. ¿Os acordáis? ¿Dice eso la palabra? Dice eso la palabra. ¿Cuál es el templo ahora? Este que estamos nosotros acabando de construir, que vamos a meter ya. No, la Biblia dice que Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. ¿A dónde está el templo? El templo tiene dos versiones. Está tu cuerpo, ¿vale? Versión 1, o piedra viva, en un edificio espiritual donde el conjunto de creyentes, cuando se une, es templo y habitación del Dios vivo. Por lo tanto, si tenemos que meter alumbrado en ese templo, es que Dios te tiene que alumbrar a ti y a mí el qué, los ojos del entendimiento. Y no puede ser con cualquier aceite, tiene que ser aceite puro de olivas machacadas. Y estuvimos hablando de que la oliva machacada por excelencia, ¿quién es? Es Cristo. Cristo fue triturado, dice la Biblia. Cristo fue molido por nuestros pecados. Y todos sabemos que la noche antes de ser entregado, Jesús oró en un lugar que se llamaba ¿qué? Huerto de Getsemaní. Que la palabra Getsemaní significa prensa. Donde se prensaba la oliva, la aceituna. Y allí salía el extracto de la oliva. Nosotros somos el fruto de los padecimientos de Cristo. Y Él ha sido el que le ha abierto la conciencia a todo ser humano. Por eso es que cuando Juan escribe su evangelio y lo vio, dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre vino a esta tierra. O sea, en otras palabras, que antes de Cristo, vino Moisés, Abraham, David, vinieron todos, sí, pero no había luz verdadera en esta tierra. Porque ellos participaron de una fe a crédito del mismo Cristo. El Espíritu Santo cogía y se la entregaba a crédito. Pero nadie había depositado todavía la fianza por el pecado, porque esto es un término jurídico, y la sentencia era muerte. Cuando Cristo muere, ahí es que Él dice, entonces sí que es necesario que yo me vaya, porque si yo no me voy, no viene ¿quién? El Espíritu Santo. Me voy a multiplicar y me voy a meter la conciencia de cada ser humano para alumbrarlo con la verdad, la luz verdadera. Ahí es donde se mete Cristo, en las conciencias, y empieza a tratar con el pecador en su pecado, para convencerlo de la condición en la que está. No es que tú veas la condición que tiene, es que tú la aceptes. ¿Cuántas personas tienen problemas con el alcohol y no reconocen que son alcohólicos? ¿Cuántas personas tienen problemas con la drogadicción y no reconocen su adicción? Entonces siguen en su condición. La obra del Espíritu Santo es convencer al pecador de pecado, de justicia y de juicio. Yo al Espíritu Santo no lo veo, no, yo tampoco. Pero mira su obra, mira el resultado de su obra. Nicodemo dijo, ¿esto cómo es? Y Jesús le dijo, ¿tú oyes el viento? Tú lo sientes en tu cara, tú ves que va para allá y para acá. Y el efecto que tiene, sí, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. No es en sí tú, es la obra que hace el Espíritu en el pecador y en la iglesia. Entonces el Espíritu
nos vuelve a llevar sacrificio perfecto, donde la oliva machacada, ese aceite, es el que hacía que ardieran las lámparas del templo. Y cuando tú te concentras única, sola y exclusivamente en lo que tiene que ver en el sacrificio de Cristo para tu vida, es que tú empiezas a verle el sentido del propósito de Dios con la salvación en tu vida. Tenemos hermanos en la iglesia que todavía no entienden la salvación. No la entienden. O no entienden el propósito con el cual Dios les salvó. Por eso es que tenemos gente en la iglesia que creen que Dios los ha salvado para ser salvos. Y no saben la finalidad, del proceso que hizo Cristo. Por eso es que entran por la puerta y se quedan ahí. Y no caminan hacia la plenitud del propósito que Dios tiene con ellos. La salvación, y oye lo que te voy a decir ahora y no te alarmes, en cierto modo es un trámite para que tú alcances el propósito con el cual Dios te creó. Se trabucó todo, se rompió en el Edén, y Dios ha tenido que hacer una obra de salvación para volverte a restaurar hacia ese momento específico, donde tú tienes que seguir las instrucciones de Adán, en este caso el postrer Adán, y gobernar y sojuzgar esta tierra. Porque esta tierra en otro tiempo se cree, según los exégetas y los entendidos eruditos en la palabra, que le pertenecía a otro ser que hoy está caído. Y Dios le va a dar venganza y le va a dar victoria y le va a dar retribución a ese ser, no por él mismo, sino por el otro ser que creo que fuimos nosotros. Dios va a vencer al enemigo a través de nosotros. Lo venció Cristo en la cruz del Calvario, y la iglesia también lo va a vencer en esta tierra. Dice Romanos 16:20, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Ahí estamos ahora mismo. La iglesia todavía no coge autoridad, que no entiende de qué va esto, como discípula de Cristo, para poner al diablo ahí debajo de sus pies. Hay una profecía de Génesis 3:15 que le dijeron, que dijo el Señor a la mujer, dice, tú la herirás a la serpiente en la cabeza y ella te herirá a ti, ¿dónde? En el calcañar, aquí en el talón. Y tu simiente, la simiente de la mujer es Cristo, es la que le dio victoria a la humanidad en el Calvario. Y él fue el que le pisó la cabeza a la serpiente en el Calvario. Y nosotros debemos de seguir haciendo lo mismo. Bueno, pues un ser derrotado, oye esto, que la victoria que Cristo le propinó en el Calvario es irreversible. No se puede recurrir esta sentencia, es irrecurrible. Satanás está vencido por Cristo, por un ser humano también. Aunque Cristo es divino, le venció como hombre. Es irrecurrible, no la puede recurrir ni al Supremo ni a donde quiera. Es firme. Y con todo eso, sobre su descendencia, sobre su creación, el enemigo sigue pisando la cabeza de la iglesia. Y no la puede pisar porque es Cristo, entonces nos pisa a nosotros. Porque a él no puede tocarlo, ustedes lo sabéis, ¿verdad? Y viene por nosotros. Que no nos puede tocar. Y nosotros, por no aprender a ser discípulos de Cristo, muchas veces recibimos el impacto. Satanás no es tan fiero como muchas veces nosotros en nuestra mente lo tenemos, que parece que es un león. Como dice Santiago, que él está como león rugiente, lo vemos como si fuera una fiera, ahí rondando alrededor nuestro. Es un coco, es un cerebrito, maquinando a ver de qué forma te mantiene a ti feliz y contento, sin que tú alcances el propósito de Dios, ni siquiera te deja la tarea, engañando corazón. Si Satanás tiene algo sobre todas las cosas, es que es un artista, es un maestro en el engaño. No hemos venido aquí a asaltar al diablo, vamos a asaltar a Cristo, pero contra ese es que nosotros peleamos, ¿o no?
¿Cuántas veces vemos noticias por la tele o nos enteramos de este, del otro? Hay que verlo, váyatela si es malo este, y el otro que es malo, y aquel, el otro, y ha conseguido que quitemos la mirada de él y aborrezcamos a los hombres, y critiquemos a los hombres, y maldigamos a los hombres. Que son malos y pecadores, pero no somos mejores que ellos, porque nosotros un día también hemos estado en pecado. Pero consigue que nosotros pongamos la mirada en eso, porque ha trabajado aquí, y ya nosotros no vemos al pecador caído en su pecado, ni sentimos misericordia de él. ¿Por qué? Porque la tibieza de la doctrina de este mundo se nos ha metido en el corazón. ¿Y entonces qué? Ya tenemos lucha contra carne y sangre. Pero la Biblia dice que nuestra lucha no es carne y sangre. Si él consigue de que tú quites la mirada de él, que es espíritu, que es entidades, gobernadores, príncipes de este siglo, si consigue eso, tú vas a poner la mirada en la carne y la sangre. Y entonces ahí está nuestra guerra. ¿Sí o no? La guerra es el político de turno, el vecino que no me deja, el otro y el de la moto. Si consigue eso, ha triunfado. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que tenemos que hacer recurso y uso de una herramienta de gracia que Dios nos dio, que se llama ayuno y oración. Vamos un momentito a ver, ¿vale? En Mateo 9, el otro día lo vimos, de pasada, ¿vale? Estamos hablando de ese recurso glorioso que es el colirio, para que veamos. Hemos hablado de comprar oro refinado, que paga un precio para el discipulado. Y hemos hablado de vestiduras blancas para vestir. Mateo 9:14. Gloria al Señor. Menos mal que los que no son discípulos no han venido hoy y el mensaje está cayendo bien. Es broma. Mira lo que dice Mateo 9. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de boda tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Es una pregunta obvia y de lógica. Dice: pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces ayunarán, dice. Versículo 16: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de manera que los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Cuando tú pierdes la comunión con el esposo es porque has perdido la comunión del Espíritu. Ellos tenían el Espíritu como sello, ¿no? Jesús les sopló. Dice que estaban todos reunidos en una habitación, capítulo 20 del Evangelio de Juan, y Jesús les sopló, les dijo: paz a vosotros, les habló y recibí el Espíritu y les sopló. Ahí en ese momento se cree bíblicamente que ellos son salvos, porque todavía ni siquiera habían creído al Señor. Estamos hablando de que había resucitado. Pero en Pentecostés vino ese poder de lo alto. Ahí fueron bautizados, fueron llenos del Espíritu. El creyente tiene una prerrogativa de parte de Dios: sed llenos del Espíritu Santo. Es un mandamiento del nuevo pacto, es una prerrogativa del Espíritu. Ya no estamos en los no de Moisés: no adulterará, no dirá falso testimonio, no hurtará. No, estamos en los sí. Estamos habilitados para hacer la voluntad de Dios, ser llenos del Espíritu Santo. Ya los no, ahora hay que estar en los sí, porque para eso se nos ha dado el Espíritu. Antes no tenían el Espíritu, no podían, ahora sí tenemos el Espíritu. La falta de llenura es lo que hace que perdamos la comunión con el Espíritu, y lo que compartí alguna que otra vez: al Espíritu se le puede apagar, se le puede contristar, se le puede afrentar y se le puede blasfemar. ¿Se le puede o no? Y eso está escrito para los creyentes del nuevo pacto, ¿vale?
Todo eso puede ser posible, no nos vamos a centrar en eso. Pero colateralmente sí que vamos a hablar de eso. ¿Por qué? Porque eso afecta la vida del creyente. Entonces, cuando tú pierdes la comunión con el Espíritu, Jesús lo simbolizó a cuando estamos de boda y los amigos del esposo están con el esposo. Y ahí es absurdo que entremos en un tiempo de luto. Mira cómo Jesús habló del ayuno. No dijo ayuno, dijo ¿cómo? Luto. Sí, porque cuando tú a la carne le dejas sin ese pedazo de plato de salmorejo que tú te comes para los mediodías, se le ponen las orejas así como para abajo, porque la estás enlutando. Cuando tú le cortas el suministro, ¿entendemos? Entonces es un tiempo de luto que nosotros vamos a emplear hasta que empecemos otra vez a tener la comunión del esposo. Enlutar la carne, quitarle la alegría de la comida, del banqueteo, del diario vivir, de todas esas cosas que nosotros continuamente estamos rodeando, y encerrarte con el Señor. Tú vas a ver la reacción que tiene tu naturaleza. Tú vas a ver si tú entras ahí suave como la seda, o tú vas a ver si tú sientes que tiene como un gigante ahí delante que dice, tú aquí no entras. Porque hay una oposición de parte de ella. Ella ha tomado el control, así como le gusta tener el diablo a los creyentes, controlados a través de la carne. Y si hemos dicho que la oliva machacada por la excelencia es Cristo para el alumbramiento de nuestro entendimiento, en el nuevo pacto la obra del Espíritu Santo es cuando ya no Cristo, sino que ya dice que los que son de Cristo han crucificado su carne con sus pasiones y sus deseos, y las llevan a la cruz para que se desangren. Todos esos apetitos que tenemos carnales, que muchas veces también hay un poco de confusión en esto, porque creemos que apetitos carnales todo tiene que ver con cosas inmundas y sucias. Y muchas veces un apetito carnal puede ser lo más normal del mundo, pero la carne. Un apetito del espíritu, velad y orad. Un apetito de la carne, no quiero orar ni quiero velar. Me quiero quedar acostado y cuando me levante quiero ver ya la tostada del 14. Son términos opuestos dentro de una misma persona. Cuando nosotros nos metemos en ayuno y en oración, sometemos a la carne y la crucificamos en su deseo. Y Jesús dijo que no se coge un paño de vestido nuevo, como diciendo, bueno, párate, tengo una rotura, he perdido el esposo, me siento que no tengo comunión con el Señor, he perdido wifi, como se suele decir. ¿Sí o no? Déjame que me arrime un hermano y que me dé la clave para yo estar ahí amparado a lo que el hermano diga. No. Busca wifi tú también y vete al monte, que también hay wifi para ti. O sea, como diciendo, el vestido viejo no le ponga remiendo de nada ni de nadie. Busca ese primer amor que un día tuviste con Cristo. Todo aquel que es nacido de nuevo ha tenido un primer amor personal, directamente con Él. Se enamoró del esposo, loca, perdida y profundamente. Esa gracia es dulce como la miel, dice la palabra. No hay nada más dulce que la gracia de Cristo. Ahí me voy a alinear con Calvino. Yo a Calvino lo tengo castigado, pero algunas veces me alineo con él, porque Calvino escribió y dijo, la gracia de Dios en Cristo es irresistible. Cuando tú pruebas esa gracia, la mano se te va como cuando coges la concreta, que parece que no puede soltarla, y otra, porque la gracia es única. Cuando tú pierdes eso, el Señor te dice, tú eres responsable de volver a buscarlo. Ah, pero yo no sé cómo. Te voy a decir cómo es muy fácil. ¿Qué? Deja de comer, coge la Biblia, métete en el cuarto y ya te diré yo cuándo sale. Ah, no, hombre, pero váyatela lo que me va a venir a decir hoy. Eso. Porque te van a dar la comunión con el esposo.
Porque te van a devolver el traje nuevo otra vez, sin remiendos. Y te van a modificar el odre y te lo van a renovar al punto de que cuando descarguen otra vez ese vino nuevo, el odre va a estar preparado para ese vino nuevo. Ahora, Dios dice que yo te dé otra vez mi comunión. O sea, tú me pides a mí comunión conmigo, que yo te hablo otra vez el corazón. Y tú tienes la cabeza llena de ideologías de este mundo, de patrones y de redes sociales. Y yo vierto ahí de mi pureza. No puede. No puede el Señor hacer eso. Por eso dice, vino nuevo, ¿en qué? En odre nuevo. Cuando tú te metes en ayuno y oración, se rompen los yugos. ¿No dijo Isaías, el verdadero ayuno es este? No es que el hombre se tire por ahí y haga mucho sacrificio. No. Es que rompa los yugos de impiedad. Es que no te escondas de tu hermano, ni señale con el dedo a qué. Es que le deja al hambriento. Eso dice que es el verdadero ayuno. Porque el verdadero ayuno te restaura la visión original del mandamiento y del deseo de Dios. O sea, descubres la perfecta y agradable voluntad de Dios. Por eso dice Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, que nosotros ofrezcamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, porque ese es el verdadero culto. Porque ahí el hombre interior se renueva y no se conforma a qué, dice, a este siglo. O lo dice o me lo estoy inventando yo. Dice, no os conforméis a qué, a este siglo, sino renovaros en el espíritu de qué. Ahí está. Cuando tú te renuevas en el espíritu de tu mente, ¿sabes lo que está diciendo el Señor? Te estoy renovando la visión y metiendo colirio en tu entendimiento. Cuando dice la Biblia conformarse a este siglo, significa que tú te conformas a la cultura, los patrones de pensamiento y las ideologías que este mundo va sacando. Entender que el luto empieza por la abstenencia de alimento, pero que acaba por recuperar la comunión con el Espíritu. Una vez dijo un pastor que el ayuno es un retirarse con Dios tan íntimo, dice que ni la comida ni la bebida tienen parte. La deja ahí. Porque la palabra ayuno, literalmente, ¿no?, en su etimología significa abstenencia de alimento. Tú cuando abstienes de alimento tu tabernáculo, tu parte física, estás abriéndole la puerta al hombre interior, porque nosotros no somos cuerpo nada más, somos cuerpo, alma y espíritu. Ahí dentro hay un ser interior que se mueve por este otro de afuera. Este es el terrestre, esto es un habitáculo, un tabernáculo, ¿vale? Pero el de adentro es el que tiene que tener comunión con Dios. Pues muchas veces este de afuera se ensucia, se embarra y mancha el de adentro. Y se trata de todo lo contrario, que de adentro salga un agua tan pura, tan fresca, tan cristalina, tan ungida, que limpia el de afuera. El alma tiene que tener comunión por el espíritu, porque Dios habita en nuestro espíritu. Y os voy a decir también una cosa para que os quede claro. No tenemos dos espíritus. Hay gente que dice, ay, el espíritu de Dios va, se va de mi vida, o viene. No, el espíritu siempre está ahí. Y no hay dos espíritus. No es el espíritu de Dios y el nuestro, ¿no? Cuando el Señor viene en nuestro espíritu, somos un espíritu con Él. No hay dos espíritus. Hay un espíritu, que es el que ha hecho nacer de nuevo nuestro alma. ¿De acuerdo? El espíritu inmundo que estaba se salió. Ahora está el espíritu de Dios morando en nuestros corazones. Que no queramos escucharlo, Él se queda ahí. Pero hay un solo espíritu, no hay dos espíritus. Un espíritu que nos ha dado vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dice, Él nos dio vida por su espíritu. Entonces nosotros tenemos en esta hora que renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Cuando dice la Biblia, no te conformes a este siglo, ¿qué te está diciendo? Este siglo es este mundo. Este mundo tiene un príncipe. La Biblia lo llama el príncipe. Jesús, ¿cómo lo dijo? ¿El príncipe de dónde? De este mundo, dijo. En una ocasión le dijo, ahí viene el príncipe de este mundo a los discípulos. Vámonos, yo no tengo nada que ver con él. Este mundo, el mundo, en su cosmos, en su sustancia,
le pertenece a él. Por causa de que las almas viven en pecado, y todo aquel que practica el pecado del diablo, perdón, el pecado, dice la Biblia, es del diablo. Satanás tiene comprada indirectamente los derechos reservados de todo alma por causa del pecado. Entonces el príncipe de este mundo, que también lo llama la Biblia el príncipe de la potestad del aire, él es el que empieza a soplar, óyeme, en los aires a través de sus ministros. Dice que si Satanás se disfraza como ángel de luz, sus ministros se disfrazan como ¿qué? Como ministros de justicia, ¿vale? Pues a través de los gobiernos y a través de las organizaciones y a través de todo lo que vemos ahí, que hablan, traen leyes, traen ideología, traen cosas, él sopla y va llevando a la gente, ¿vale? Como Cristo las vio, que hemos empezado leyendo, como ovejas sin pastor, las va llevando con su sintonía ideológica, las va llevando por donde quiere. ¿Por qué? Porque el príncipe de este... Y entonces ahora lo que toca es esto y la gente entrando por allí, y ahora lo que toca es lo otro y la gente entrando. Y dice el Señor, no te conformes a esto. Tienes que ser un inconforme a lo que este mundo te diga. Pero para eso tienes que ofrecer tu cuerpo en sacrificio vivo, para que tu entendimiento se renueve y no te dejes de llevar por donde va la gente. Vamos un momentito a mirar Daniel, el libro de Daniel, capítulo 1, versículo 8. El ayuno y la oración nos devuelven al esposo con su plan original del principio. Un hermano o una hermana que lea allí Daniel 1:8. Hermano Gregorio. Daniel, que tenía el propósito de no mancharse compartiendo los manjares del rey y el vino de su mesa, pidió al jefe de los eunucos permiso para no mancharse. Amén. Esa versión es un poquito diferente a la que nosotros usamos. Pero la versión Reina Valera dice que Daniel propuso en su corazón, ¿sí o no? Dice, no contaminarse con la comida del rey. Y habló entonces con el jefe de los eunucos y le pidió que a él y a los judíos que venían con él le dieran agua o legumbre. Ahora, ¿qué estaba pasando en Babilonia en ese tiempo? ¿O a qué se está refiriendo la escritura? Bueno, ellos eran paganos, eran gente gentiles, no conocían al Dios de Israel, comían alimentos que estaban prohibidos por el Dios de Israel, ofrecían esos alimentos a los ídolos y hacían sacrificio por esos alimentos, y Daniel no quería contaminarse con la comida del rey, porque todo eso lo iba a llevar a una desobediencia con Dios. Entonces yo escribí aquí y dije, o puse aquí, que la disciplina, una vez que yo tengo el espíritu, la disciplina, no solamente que yo entro en ayuno de oración, sino la disciplina que mantengo después, es la que me hace a mí no solamente tener la visión clara de todo lo que se mueve en los aires, sino mantenerme firme en la obediencia a mi Dios. Si nosotros arrancamos el extracto de Daniel en Babilonia y lo traemos a nuestros días, no quiere decir que nosotros ahora vamos a estar sin comernos un serranito o sin comernos carne de cerdo o cosas así. No, ya el apóstol Pablo dice, vamos a ver, ¿qué es el ídolo? El ídolo en sí no es nada. Y tú oras por los alimentos y Dios los limpia. Él dice eso. Entonces dice, bueno, pero ¿en qué quedamos? Pero otra cosa es que nosotros estemos comiendo de lo sacrificado a los ídolos. Eso no tiene nada que ver con alimentación física. Sí, porque tenemos a gente con los protocolos de sanidad que son terribles. Ven contaminación por todos lados. ¿Acordáis cuando Jesús llegó y los discípulos y comieron sin lavarse las manos? Oh, eso fue lo más grande. Porque nos
vamos a contaminar físicamente, porque hay gente que nada más que mira por el templo físico, pero no por su comunión con Dios, no por el adentro, sino por el físico, porque a lo mejor lo que queremos es eso, vida eterna, pero no ser discípulo del maestro. Entonces Jesús vino y enseñó de ver. Esa gente eran unos fanáticos, y que Moisés no ordenó eso lo añadieron luego, los jarros lavados, los utensilios, venga lavado de mano, viendo microbios por todos lados. Y Jesús le dice que no te contamina por lo que te entra por la boca, que lo que te entra por la boca va a la letrina. A ti lo que te contamina delante de Dios son los malos pensamientos. ¿De qué te va la tista puro, inmaculado comer en platos de bronce y filtrar toda la alimentación por la yuca y después, como decía uno, tener más maldad en el corazón que un cable pelado? Y pensar mal de este, y pensar mal de aquel, y criticar al otro, y criticar a la otra y al de la moto. ¿Dónde está la limpieza? Clarísimo en su oscuridad. Ahora dice Pablo, un momento. La comunión que nosotros expresamos cuando levantamos la copa del Señor, dice, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Sí. Y el pan que partimos, ¿no es el pan que es un solo cuerpo? Sí. Dice, pues os digo una cosa. No podéis comer de dos altares. Porque lo que los gentiles sacrifican, dice, lo que los gentiles sacrifican, dice, a los demonios se los sacrifican. Y no a Dios. Y le dice, y no quiero que ustedes, le dice Pablo, era de Corintios, capítulo 10, dice, y no quiero que ustedes tengáis parte con los demonios. Ustedes no podéis comer de esa mesa, ustedes tienen que comer de la mesa de Dios. Ahora, cuando tú no sabes llegar a la mesa de Dios, porque no has aprendido a andar en la casa, no ponemos por obra o usamos las herramientas, los recursos de gracia, no te sabes dirigir, por final no te alimentas. Y lo más económico y lo menos, lo que interesa, que es lo que es un remiendo en el vestido y vámonos que nos vamos, y yo me arrimo al ascua de ¿qué? De las ideologías de este mundo, de las redes sociales y del otro de la moto. Vamos a acabar ya, pero mira lo que yo puse aquí. Mientras que nos mantenemos en las disciplinas de gracia en el continuo sacrificio con la carne, sacrificando y crucificando las pasiones con sus deseos, eso nos impide que nos conformemos a las doctrinas y a las ideologías de este siglo, y nos mantienen en la comunión con el esposo en el plan original. Ahora, 1 Corintios 10:15, lo he dicho antes, recibir las doctrinas de los gobiernos a través de las organizaciones es lo que contamina nuestro alma, porque empezamos a darle oído a esas cosas. Mira, la llamada Agenda Globalista 2030, el plan de sostenibilidad para las naciones, donde salió la ONU, que la proclama de la ONU cuando se conformó en el 1945, 3 años antes de que el Estado de Israel fuera reconocido otra vez nación, él vino con una proclama que se llama Paz y Seguridad para las Naciones. Qué casualidad, ¿no? Que la Biblia habla de eso. Paz y seguridad para las naciones. 1945. Y lo están culminando ahora con una mal llamada agenda, que no es la de Dios, evidentemente, globalista, llamada 2030, con el plan de sostenibilidad ecológico para las naciones. Ahí está, la doctrina de la violencia de género, está el feminismo, está contraatacar el patriarcado, está el cambio climático, está la doctrina animalista, está la doctrina de inmigración, está el Ministerio de Igualdad de Género, está el divorcio, está el aborto, está el transgénero y está el transhumanismo. Y yo pregunto, ¿tendremos nosotros algo de contaminación en nuestro espíritu con estas doctrinas? ¿Tendremos algo de contaminación y todavía no hemos propuesto en nuestros corazones no contaminarnos con la comida del príncipe de este mundo? ¿O se nos habrá filtrado algo? Eso es comer de la mesa de los demonios. Y otra cosa te voy a decir, tú no te pienses que va a salir una ideología por ahí así, que va a tener tanta fuerza. Oye esto,
sin que eso antes no haya tenido un ritual y un sacrificio donde tristemente muchas veces hay sangre de seres humanos. Porque Satanás, el príncipe de este mundo, juntamente con sus seguidores, es así de perverso y así de diabólico, diablo. Y esa sangre de seres humanos es lo que le da viabilidad y mete con una fuerza terrible esas ideologías y esas doctrinas para que corran por la mente de las personas como si fuera cualquier cosa. Viene mezclada con una parte de verdad y de razón, y ahí te meten la mentira para que cuando tú te lo comas, ¿vale?, empieces a proceder en contra de la voluntad de Dios. Por eso es que dice la Biblia que hay que meterse sacrificando este cuerpo como un sacrificio vivo, dice, para que yo sea renovado en el espíritu de mi mente y no me conforme a esto, y dice, y pueda comprobar cuál es la perfecta y agradable voluntad de Dios. Romanos 12, 1 y 2. Todo el plan del diablo es destruir la figura del varón. Y detrás de la figura del varón, destruir la familia y destruir la iglesia. Y todas las ideologías que se están moviendo tienen sobre todo un único propósito, es destruir la fe cristiana. O a ver a quién apuntan estas doctrinas, sino a eso. Si la mujer maltrata al hombre, es que es violencia de género. Y hay que encerrar al hombre. O castigarlo con una pensión y 20.000 historias. Si el hombre maltrata a la mujer, es un maltratador y hay que meterlo preso. Y ya entonces, cuando estamos de acuerdo con eso, estamos diciendo que lo bueno es malo. Y que lo malo es bueno. Me dice muchas veces mi hija, que está aquí escuchándome, porque ella le mete mucha doctrina de esta en el colegio. La mujer, hoy es el día de la mujer trabajadora, y ahora el feminismo, nada. Y yo digo, ahí está Proverbios 31, cuando la Biblia habla de la mujer virtuosa, que es una mujer que se levanta, que trabaja, que hace mil cosas, que honra a su esposo y que hace, que no para de hacer. Eso es una hormiga, todo el día trabajando, todo el día, no dice que se trabaja, que ahí está. Y dice que su valor a los ojos de Dios sobrepasa el de las piedras preciosas. Y dijo el que lo escribió, ¿quién la hallará? ¿Dónde está esa mujer? Si alguien la ha encontrado, es Cristo que encontró su iglesia. Ya no hay otra. Por eso es que tenemos su espíritu. Ahora, irnos ahí a la calle a reclamar, ¿qué? Mira, hay hermanos en la fe que se van a la calle a reclamarle a los políticos cosas que tenemos que reivindicar humanamente. Pero se han olvidado que Jesucristo dijo que cuando necesitáramos algo, nos encerráramos y dijéramos, Padre nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Tú has dicho tu palabra. Y empezó a hablar con él en la soledad. Y dice, cuando tú hagas esto, en lo oculto y en lo reservado y en lo íntimo, tu Padre, que te ve en los secretos, dice, te va a recompensar en público. Me meto yo en el colectivo y cojo la bandera. ¿A reclamar qué? O voy a estar yo de acuerdo porque un padre de familia en un calentón pegue 2 gritos y la mujer lo denuncie, como yo lo he visto, pero hace ya 20 años en la cárcel, cuando yo predicaba. Y me he encontrado allí a personas que yo digo, porque me he encontrado gente mala y revolera. Yo digo, bueno, se la ha buscado, aquí está. Pero gente que tú los ves, tú dices, esto no puede ser. Que se han comido 10 y 11 años de condena por una denuncia. ¿Usted sabe cuánto dinero recibe el gobierno cada vez que la denuncia es de la mujer? Si todo lo mueve esto. Y
destruimos la vida de una persona porque una ideología dice. O porque una ideología diga que yo me siento mujer o hombre y lo tengo que poner por encima de la biología. ¿Cómo es eso? ¿No nos estamos dando cuenta que eso es una esquizofrenia pura y una locura? Ya le tenemos que dar valor a la ideología por encima de la biología, que es la ciencia que estudia la vida. ¿Se equivocó el creador? ¿Y ha metido ahora un montón de gente en cuerpos equivocados? ¿O estamos peleando contra una doctrina y una alimentación que se la han sacrificado a los demonios allí en la intimidad, y cuando eso ha salido, ha gobernado la mente de las personas al punto de que están llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno, y ya todo es una ilógica? Y ahora yo no me puedo parar en mi vida personal, o aquí uso esta plataforma, porque aunque yo muchas veces predico, yo no le predico al internet ni tengo ningún compromiso con nadie en las redes. Yo le predico a los hermanos, lo que pasa es que me grabo mismo, entonces me sale el perfil. Yo no tengo compromiso, ni creo que esto tenga que... Pasa que empezamos con esto y ya está. Pero yo me reivindico con mis pensamientos y mi forma de expresarme y de eso, y el mundo me dice, usted es un homófobo. Te dice, porque han sacado también unos insultos nuevos para que tú te sientas acomplejado. No, mire usted me dice a mí lo que usted quiera, pero esta es la verdad. Esta es la verdad. Hace 50 años un pastor evangélico predicaba de que la mujer se tenía que someter al hombre y que los hijos se tenían que someter a los padres, y era normal en la iglesia y en el mundo medio normal, lo veía y nadie sabe más va. Hoy tú predicas esto y te dicen dentro de la iglesia que tú eres un machista. Dentro de la iglesia, ¿eh? Si me coge el mundo y la gente que viste de morado, entonces ya me manda allí a no sé dónde. Pero dentro de la iglesia dice, siempre un machista. Ah, yo un machista, ¿y qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? Como dijo uno, arrancamos la página, se puso a arrancar página y se quedó con las pastas. Partimos a Cristo. Pues no, ese es el orden de Dios. Ese es el orden de Dios. Por eso es que la gente en la iglesia está clarísima en su oscuridad. Pero cuando se metan en oración y ayuno, el Espíritu Santo le va a hablar la verdad. Porque cuando Él viniese, dijo Cristo, nos guiará a toda la verdad. No hay dos verdades, ni tres, ni cuatro, hay una sola verdad. Absoluta, es la suma de su palabra. No vamos a quebrar a Cristo. No, el transanimalismo. ¿Sabéis por qué la gente ahora tiene mucho afecto por las mascotas? Precisamente por eso, como vemos tanta maldad en las personas. Qué malas son las personas, ¿verdad? Las personas son malísimas. Y tú eres muy bueno y muy buena. Y te vamos a poner al lado de Santo Tomás de Aquino y María Auxiliadora, te vamos a sacar el paso este año de los salesianos. ¡No! Tú eres un pecador igual que ellos. Pero qué mala son la gente. Así se ha filtrado todo eso. El amor de muchos se ha enfriado. Ahora la gente se compra un perrito o un gato y le coge más afecto que a las personas. Os digo una cosa, eso está metido en el corazón de la gente hoy día en la iglesia, ¿eh? A donde ponen a su mascota, no ponen a una persona. Ya puede ser, ¿por qué no? ¿Por qué? Porque es el transanimalismo. Esto que estoy hablando, esto se ha gestado meticulosamente, no ahora, en una agenda, eso tiene ya de años. Y ha sido todo medidamente porque es un experimento social, para que las personas vayan, y cuando se asocian antes con el animal que antes que el hombre, ya han ganado terreno las tinieblas la mente. Ya han ganado terreno. ¿Para qué qué? Para que ya estemos más deshumanizados. Ahora somos animalistas. Y tú coges al perro, lo metes 2 palos y te multan. O lo echas a la calle y puede ir hasta preso. Cuando de toda la vida de Dios, y siempre el Señor nos ha dicho a nosotros los hombres que nos enseñoreemos de los animales. No los vamos a maltratar. ¿Pero eso por qué? Porque eso tiene un trasfondo. Es que veamos a las personas malas. Uy, abandonado al perro, abandonado al gato, a la cárcel, ¿vale? Pero que esa persona sigue siendo un hombre que tiene la imagen y semejanza de Dios.
y esto es un animal que no tiene alma y esto. Y ya estamos ahí. Entonces, separamos y ahora el afecto con los animales. Y ahora han sacado otra ley para que ¿qué? Para que como ya estamos del medio deshumanizados, ahora también nos van a quitar los animales, para que nos identifiquemos con los robots. Y con el móvil. Porque el móvil ya es sagrado. Lo tenemos que meter en el café con las galletas, en el almuerzo y en la cena. Eso se llama transhumanismo. Bien trazado y bien hecho. Y tú creyéndote que no, es que... Porque lleva parte de verdad y parte de lógica. Pero lleva la mentira escondida. Si Jesús estuviera ahora mismito aquí en la tierra, en persona. Oye esto. ¿Qué pasa? ¿A qué iglesia se mete? ¿Tiene que sacar el látigo otra vez? O lo cogen y lo crucifican. Jesús habla y lo ponen de homófobo. Dijo, bueno, ya lo pusieron en su momento. Que no tiene amor por las mujeres, que no tiene amor por los animales, nada, y lo crucifican. El aborto se está metiendo en la iglesia. Nosotros que muchas veces tenemos unos fanáticos de la vida, hay matrimonios, la fe, hechos a la comodidad, teniendo sus medios, como se le llama, de prevención anticonceptivo, pero porque lo que quiera que sea eso ha fallado y ahora no interesa a un niño. Y están abortando. La eutanasia. Vamos a matar al abuelo para que no sufra. Ese desapego. Bueno, antes de la eutanasia, hermano, viene a meterle en una residencia. Mientras que está allí en la residencia no lo estoy aguantando yo. Eso es otra cosa. Y son cosas así que nos va haciendo que nosotros sigamos en una agenda totalmente con la mentalidad de este mundo. Y los divorcios, ya de eso no voy a hablar. Porque eso es lo más normal del mundo. El problema es que se metió en la iglesia. No se ha dejado de tratar los asuntos sociales de la familia en manos, entre comillas, de gente que tiene que tratar los asuntos de fe, de espiritualidad, de moral, que tienen que ser los que tienen que ser. Todo lo han puesto en manos de la política. Y nunca un político va a coger un matrimonio que tiene conflicto y los va a decir, oye, venga, perdonaros, vamos a ver cómo sacamos esto para adelante. No, joder, como usted venga aquí como un diplomático para hacer la paz, usted no es de aquí, usted tiene que ir. A nosotros lo que interesa es divorcio, niños para arriba, niños para abajo, psicólogo. ¿Me entiende, no? Y todo el lío que estamos formando. No venga usted entonces tú eres un retrógrado, te dicen, o tú eres un... ¿cómo te digo? Tú eres un conservador. No, hombre, nosotros somos de la bancada progresista, le dicen a la gente. Hay que ser progresista. Pero el caso es que todo este progreso no hace que el corazón del ser humano progrese. El corazón del ser humano está volviendo a unos niveles increíbles. Que ni lo hemos conocido. Estamos retrocediendo como especie humana. Ya no nos tenemos ni siquiera trato humano. Si ya no nos damos ni los buenos días cuando nos vemos. Si te va la gente en los coches y te los ve por ahí o va a algún sitio y te los ve... Y cada uno está en su mundo de la opresión que hay. Porque tenemos metido todo esto dentro. Esto hay que vomitarlo como sea. ¿A dónde? Bueno, no, hay que ir a Cristo. Esto hay que ir a Cristo. Y esto, la herramienta del ayuno y la oración hace que toda esta indigestión que tiene la iglesia, oye esto, ¿tú nunca has estado como indigesto y has vomitado y te has quedado nuevo? Pues eso. Hay que vomitar todo esto en la oración y en el ayuno. Llevar todo esto delante de Dios y decir, mira, como si tengo que empezar de nuevo, pero a mí me hace un reseteo por su camino. Y que yo tenga claro cuál es el plan tuyo. Y que Dios vaya poco a poco edificando mi vida por el Espíritu. Que el Espíritu no se equivoca en el orden de las cosas. Y si hasta aquí llego, hasta aquí llego. Y entrar otra vez en esa comunión del esposo.
en esa alegría, en esa paz, en ese gozo. Y va a llegar un momento donde yo voy a tener otra vez visión espiritual. Esto es colirio. Ese es el colirio. Donde los ojos de mi entendimiento son alumbrados y Dios me revela a mí el plan, no solo conmigo, sino con su iglesia y con toda la humanidad desde el principio hasta el final. Luz de largo alcance. Esa luz está en la cruz, hermano. La cruz es la antorcha, es la lámpara que Dios ha puesto en este mundo. Y dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así será levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que a él mire, dice, sea sanado. Cuando tú miras esa cruz y entiendes el proyecto, recibes una luz que te sana completamente. Espíritu, alma y cuerpo, sana. Completamente. Y entramos en el plan de Dios. Y entonces, en vez de andar ciego, vamos a tener vista. En vez de andar desnudo, vamos a estar vestidos delante de Dios. Acuérdate que Jesús habla de una parábola donde dice que los invitados a las bodas, porque Dios, a todo aquel que ha salvado, va a llegar un momento y le va a decir, prepárate que nos vamos para arriba. Prepárate que nos vamos. Señor, tú sabes que ahora yo me he comprado una yunta de buey y todo se excusa. Gente que tenía la invitación se excusaba. Y Dios dice, sí, pues ahora por todos lados. Mi casa se va a llenar y las bodas al final se van a celebrar, dice. Y dice que aquello se llenó de buenos y de malos. Pero había un hombre que no estaba vestido de boda. Y cuando le preguntaron, ¿tu casa aquí sin el traje? Mira lo que esto dice. Ni idea. Ni él mismo sabía cómo había llegado hasta allí sin el traje. Y dice, atarlo de pie y mano y echarlo a los tiros de afuera. Entonces, hoy es un buen día para pararse y meditar. Hoy es el día para examinarnos a nosotros mismos. Dice la palabra, examinaos vosotros mismos si estáis en la fe. Hoy es un día de reflexión. Tú y yo tenemos que coger en periodo y no esperar que venga un domingo a predicar la palabra, porque de verdad también puede ser un día festivo de alegría, de gozo, que ahora paramos, comemos, pues nos vamos por ahí sin problema. Pero tú eres responsable de coger día y decir, párate, yo no tengo comunión con el Señor, yo me tengo que parar aquí. Dios mío, háblame y dirígeme. Y si yo tengo que hacer lo que sea o dejar de hacer lo que sea, yo lo hago en tu nombre y tú me das fuerza, pero yo tengo comunión contigo. Sí, porque el día que yo sea desnudado y el cuerpo vomite en mi alma, allí no va a aparecer nadie. Allí, como no tengo comunión con el Espíritu, allí no va a aparecer ni el pastor, no está allí, ni el que me convenció de esto, ni va a venir mi padre, ni mi madre, ni va a venir mis hijos a sacarme, como me vaya para abajo, voy para abajo, ¿eh? ¿O no? Roma dice que no, que te saca del purgatorio después de 18.500 misas. Pero Cristo dijo, mira, Eclesiastés dice, en el lugar donde el árbol cayere, allí quedará. Y los árboles son semejantes a los hombres. Por eso dijo el Bautista, y todo hacha está puesta a la raíz de donde. Todo árbol. Y todo árbol que no da buen fruto, que para donde dice que he echado. Hoy es un buen día para que nosotros reflexionemos. Y aunque yo he predicado hoy la palabra de Dios, os digo que yo, de 24 horas que tiene el día, 23, estoy rumiando todo el tiempo esto. Y no para nadie, es conmigo mismo. Como el apóstol dijo, si yo he venido a hacer algo para otro y yo al final soy eliminado, entonces más vale que siempre tengo eso, Dios mío, cuídame y mírame. Y si hace falta que me quite de en medio, yo no sé, puede parecer muy fanático, pero yo no estoy aquí ahora para... Vamos a inclinar nuestros ojos, vamos a hacer una oración, vamos a entregar este tiempo delante de la presencia de Dios. Padre, te damos gracias en esta bendita mañana, Dios mío, por tu infinito amor y tu misericordia. Te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Pedimos que esta palabra, Señor, no caiga en saco roto, Dios. No se marche de nuestro corazón tal y como ha llegado, Señor. No sea como aquella semilla que cae junto al camino, Señor. No permita que el enemigo arranque
la palabra de nuestros corazones, teniéndola en poco o no considerándola, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, remueve nuestros corazones hasta que seamos tierra buena para gloria y honra de tu nombre y demos fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, Padre. Yo te ruego, Dios mío, de una forma especial, que tú nos enseñes a examinarnos a nosotros mismos de una forma libre y que tu Espíritu Santo sea nuevamente el que guía nuestras vidas como el esposo, Señor. Bendice a los hermanos que no pudieron venir por diferentes motivos y bendice a tu iglesia en el mundo entero en esta hora, Padre. Ahora salimos de este lugar, pero no de tu presencia. Salimos en tu amor, la gracia de Cristo y la comunión de tu Espíritu. Y el pueblo dice que el Señor bendiga en esta mañana, amados hermanos. Salúdense con alegría, con paz y con gozo en vuestros corazones.